Hola viajero, hola viajera de la vida, bienvenida a este espacio de entrenamiento personal a través de la Gestalt y de la Gestalt transpersonal y continuamos en este segundo encuentro y habíamos quedado en este encuentro de desarrollar un poquito la ley del 3. Habíamos visto cómo desde el absoluto de esa fuerza creadora comenzábamos a descender por los mundos con sus diferentes órdenes, leyes, jerarquías, hasta llegar aquí a este mundo. Y teníamos la ley del 1, que es la unidad, la ley del 3, la ley del 7. Así que voy a desarrollar brevemente, pero profundamente, la ley del 3. Así que, bienvenida nuevamente. Gracias por estar allí. Bien. La ley del 3. Esta es una ley fundamental y estamos viviendo y actuando y peleándonos con estas fuerzas todo el tiempo. ¿Qué significa? Que luego de la ley del 1, esta fuerza de 1 se convierte en 3. Pero este 3 está formado por dos fuerzas, una fuerza activa, una fuerza pasiva y una fuerza neutralizante. Es como el átomo, que está el protón con carga positiva, el electrón con carga negativa, y tenemos al neutrón con carga neutralizante. Y en todas las tradiciones, religiones, tenemos a la ley del 3 con sus diferentes números, ¿no? Y con sus diferentes formas y manifestaciones. Para nosotros es el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, para los católicos. Isis, Osiris y Horus, para los egipcios. Brahma, Vishnu. Bueno, no me acuerdo la tercera fuerza para los hindúes. O sea, siempre está el 3. Porque en realidad nosotros lo que vivimos constantemente es la dualidad. Esta tercera dimensión es de dualidad. O sea, el día lo forma la noche y el día propiamente dicho, ¿no? O sea, cuando hay luz, o sea, la luz y la noche integran el día. La inhalación y la exhalación se integran en una unidad llamada respiración. O sea, la ley del 3 es una ley que aparece una tercera fuerza para neutralizar e integrar estas dos fuerzas. Y realmente, viajeros, aquí tenemos mucho trabajo para hacer con nosotros mismos. Porque desde el momento que nosotros deseamos y anhelamos algo, aparece una fuerza igual y contraria a nuestro deseo, tratando de que eso es como una fuerza de oposición. Y para poder lograr nuestro deseo, tenemos que integrar la oposición. ¿O no? O nos podemos vivir peleando, resistiendo a esa fuerza. Estas fuerzas, también de 3 en 3, se encuentran en este dibujo, que es una representación del árbol de la vida. Fíjense cómo hay un nivel de 3 fuerzas llamadas Ain, Ain Sof y Ain Sof Aur.
esta fuerza que sería como el absoluto luego se despliega en estas 10 fuerzas. En realidad son 9 y la décima es la manifestación. Entonces tenemos a Keter, Jochmah y Binah, que es un 3. Luego tenemos a Dad, que Dad es una fuerza como escondida. Van a ver que en muchos dibujos de la representación del árbol no la ven. Luego tenemos a Gesed, Geburah y Tiferet, otra trinidad. Y tenemos a Netzat, Hod y Yesod, otra trinidad. Porque estos son mundos. El mundo de la emanación, el mundo de la creación, el mundo de la formación y la décima Sefirat, la Malhut, es el mundo de la acción propiamente dicho. O sea que vayamos desde donde lo veamos, estas fuerzas están en todos lados porque son principio de la creación. Y aquí, como les decía, tenemos mucho trabajo porque precisamos integrar la dualidad para poder ir trascendiendo la dualidad. Primero tenemos que integrarla y luego trascenderla y dejar de pelearnos, porque nos peleamos con estas fuerzas internas nuestras y nos peleamos con las fuerzas hacia afuera. Y una de las primeras fuerzas que tenemos que integrar es ¿cuál? Cabeza, corazón. Pienso tal cosa y siento tal otra. Y a veces actúo de otra. Tenemos para integrar en nosotros, como les decía, mucho. Cabeza, corazón. Energía masculina, energía femenina. Estoy hablando exactamente de lo mismo. Integrar nuestras cualidades, que seguramente con ellas no tenemos problemas, pero sí con los aspectos rechazados nuestros, que son aquellos que van a parar al sótano, a la sombra. Tan conocida la palabra sombra, ¿no? Por Carl Jung, que todo lo que nosotros mandamos al sótano, a la sombra, esa parte que queda a oscuras, ¿no? Pero que ahí tenemos tanto potencial. O sea que ahí tenemos mucho trabajo para traer de lo inconsciente algo que quedó ahí oculto, tapado, enterrado, para poder traerlo a la conciencia. Bueno, integrar para dejar de resistir, para dejar de pelearnos. Ustedes saben que algo que nos genera mucho dolor a nivel mental o emocional y físicamente es la resistencia. O sea, cuando nosotros resistimos es algo que no podemos aceptar, que no podemos tomar, que no podemos dejar que eso nos atraviese y que forme parte de nuestra vida, de nuestra experiencia. Entonces, ahí hay mucha pelea y hay mucho dolor. Y el dolor forma parte de la vida. Lo que es opcional es el sufrimiento. Cuando constantemente aquello que nos dolió, que ya está en el pasado lejano o en el pasado de la semana pasada, y resentimos, volvemos a sentir, volvemos a repetirnos la misma historia. Nos quedamos apegados a ese momento. Y eso se genera en sufrimiento. Eso es lo opcional. Eso podemos elegir eliminarlo de nuestra vida. El dolor forma parte, el sufrimiento es opcional. En la formación virtual del enfoque Gestalt transpersonal trabajamos mucho en esto. La Gestalt trabaja mucho en esto de poder integrar. Y todo el trabajo
porque es muy importante que pase por la vivencia, que pase por el cuerpo. Bien, y yo quiero que puedas tener la vivencia, una experiencia, una herramienta para hacer tu trabajo. Herramientas que parecen muy simples, pero a mí en lo personal me encanta, porque me parece una herramienta muy sencilla que me ayuda a integrar. Hay muchas maneras de hacerlo. Esta es una, y me parece que es fácil, que puedo transmitírtela aquí en este ratito cortito y que vos podés tomarla si lo deseas. Entonces, hablamos de poder integrar. Aquí, por ejemplo, hay un trabajito hecho con el trabajo de integrar al padre. Este mismo trabajo puede ser para integrar al padre, para integrar a la madre, para integrar a un ex marido, a una amistad, un trabajo, lo que sea. Entonces, vamos a tomar conciencia de hacer este trabajo con toda la conciencia y con todo el cuerpo. En este caso, por ejemplo, es para trabajar el aspecto paterno. Entonces, lo que sí podés tomar de tu padre y lo que no. Todos tenemos cosas que nos gustaron de nuestro padre y cosas que no, y lo mismo de nuestra madre. Entonces es tomar consciente lo que sí elijo y lo que descarto. Entonces, porque todo eso nos vino con la vida, o sea, nos vino con la vida, nos vino los genes de nuestros padres y de todos nuestros ancestros, y todas estas fuerzas nos controlan, nos manejan y realmente tenemos casi muy poca libertad. Entonces, ahora hacemos un trabajo consciente de elegir lo que sí tomamos de ello y lo que no, porque cuando hablo de proceso de gestación, o a veces te invito a gestarte, es como dice el chamanismo que me encanta, que la vida es un paquete de información. O sea, nuestros padres nos dan la vida y nos dan también un paquete de información. Pero la existencia es algo que tenemos que darnos nosotros. Y ahí está la autogestación para darnos existencia propia en donde comenzamos a elegir conscientemente lo que deseamos y lo que anhelamos para nuestra vida. Entonces, y yo la verdad que te voy a compartir, como te decía, conocimiento y experiencia y propia, o de personas muy allegadas, porque como yo ya estuve también ahí, y estuve en todos los trabajos, seguramente que vos con muchas personas se van a sentir identificadas con diferentes partes mías porque les va a resonar, porque bueno, nada del humano nos es ajeno, somos todos humanos, todos tenemos eh, mucho que nos ha atravesado y que no hemos podido elegir porque nos vino esto, ¿no? Con la vida, pero ahora podemos comenzar a elegir. Entonces, este es un trabajo, por ejemplo, desde mi mirada, por supuesto, siempre es así, de un trabajo que hice con mi propio padre. Entonces, lo que sí elijo de él, lo que sí elijo de él, y entonces ahí vas a sentarte conscientemente a ver cuáles son esas cualidades que sí elegís de tu padre. Y podés tomar 3, podés tomar 7, el número, como números que suelen ser a través de esto que estamos viendo, ¿no? El 3, el 7 son números, pero no hace falta que sea tampoco un número exacto. Entonces, cuando yo me conecté para ver qué era lo que
yo sí elegía de mi padre, era la libertad, era la autenticidad, es un gran contador de cuentos, es sereno, es amplio de mente, es desapegado, es curioso. Entonces, te invito a que hagas esto, si lo deseas, que conectes con esa fuerza de quien quieras trabajar y lo que sí elegís de esta persona y lo escribís así como lo he escrito yo en un papel. Y también hice un pequeño dibujo como representando lo que sí elijo, ¿no? Y simplemente sentí hacer esto y te invito a que dejes que salga el dibujo que es para eso. No es algo de la cabeza, es como que sale, ya la fuerza está ahí, el dibujo está ahí, simplemente lo que haces es plasmarlo. Entonces, este es mi pequeño dibujo y las cualidades de lo que sí elijo de mi padre. Y también te invito, si lo deseas, a que a todas estas cualidades, a lo que sí elijo de mi padre, crees tú una palabra. Deja que también salga esa palabra. Es una palabra que contiene todas estas cualidades. Por ejemplo, la palabra life, que fue la que me vino, life, vida, fue la que me vino como la síntesis de estas cualidades. Entonces, para mí decir life es decir todas estas cualidades: libertad, autenticidad, contador de cuentos, serenos, amplio de mente, desapegado, curioso. Bien. Y aquí lo que no elijo de mi padre y que es irresponsable, según mi mirada, sumiso, cómodo, inmaduro y obsesivo. Y este es el dibujo que me representa estas energías. Ahí sentado, como cómodo, una zona de confort, pero también como si fuese una ventana que tiene rejas, porque todo eso eh, te encierra a sí mismo, ¿no? Esa es mi mirada. Bien, entonces una vez que haces lo que sí y lo que no, lo que sí elegís, lo que sí tomás y lo que no tomás de tu padre, en este caso, o de la persona quien sea, o de tu madre, quien elijas hacerlo. Luego haces un dibujo y el dibujo te recomiendo que solamente utilices 4 colores. 4 colores, los 4 elementos, representando los 4 elementos: tierra, agua, fuego y aire. 4 colores. Y en el dibujo que hagas, es un dibujo que va a representar la integración. O sea, ahora es esto lo que tomaste de tu padre, esto es lo que no elegís de tu padre o de la persona quien sea, pero vas a integrarlo en vos y deja que estas energías te permeen. Para que salga también de tu interior un dibujo que plasme esta integración de fuerzas. Y una vez que terminaste, te recomiendo, es muy lindo, y si sos una persona muy mental, te recomiendo doblemente que lo hagas, para que puedas bajar de la mente, que puedas bajar de tu cabeza, que puedas sacarte el nudo como de la corbata y bajar al cuerpo, bajar a las emociones, bajar a la tierra. Y como la Pacha, la tierra somos nosotros, en la tierra está toda la información que
que podemos plasmar, que podemos darle a la tierra para informarle. Yo en el pasado, cuando veía a los originarios hacer rituales, y darle a la Pacha bebidas y ofrendas, realmente pensaban que eran ignorantes. Me parecía que eso era arcaico, que era ignorancia hacer eso. Pero la ignorante era yo. La verdad que por suerte pude encontrarme ignorante de realmente qué era lo que estaban haciendo. Entonces, la invitación es esto, a que hagas en cualquier lugar, en tu jardín, en una maceta, en cualquier lugar de naturaleza, hagas un pocito, un pequeño pozo, y le digas a la madre tierra, madre, te entrego esto a ti. Y entonces, lo que sí, lo que no, el dibujo que existe, vas a entregarlo a la Pacha, vas a entregarlo a la Madre Tierra y lo tapas. Este sistema de entregarle a la Pacha, este ritual de entregarle a la Pacha es muy poderoso. ¿Por qué? Primero porque hicimos todo nuestro trabajo consciente y al hacerlo consciente también le estamos diciendo al inconsciente la información. Estamos actualizando la información. Porque estamos trabajando con ¿qué? Con los dos hemisferios. Estamos utilizando el hemisferio izquierdo y estamos utilizando a través de la imagen, el símbolo, la representación, el hemisferio derecho. Y ahí es donde se produce la magia. Ahí es donde podemos integrar. Estamos trabajando dos hemisferios, integración consciente, inconsciente, y estamos bajando todo esto a la tierra, estamos entregándole y actualizando la información a través de la tierra. Y entonces esto ya empieza a formar parte de nosotros. Esto se va anclando en nosotros. Así que bueno, viajera, este es un trabajito de integración que me parece sencillo, fácil y súper poderoso. Te invito a que empieces o continúes, de acuerdo en qué parte del camino te encuentres, a poder integrar la dualidad para trascenderla. Forma parte de nuestro aprendizaje en la evolución, en la integración para poder volver a nuestra unidad, para volver a nuestro centro. Así que, viajero, te invito a que si tenés dudas, si tenés preguntas, me las dejes ahí debajo del video y yo te voy a ir respondiendo. Así que podés escribirme, podés dejarme tu pregunta, lo que desees. Así que bueno, tenemos un próximo encuentro en donde te voy a explicar esta poderosa ley del 7. Pero ya próximamente, no te vayas lejos. Gracias por estar allí.